Como lo veníamos viendo, esta es parte de nuestra clase y esta es parte de la secuencia de la literatura. Primero definamos aquí este término, literatura, y pongamos su definición. Y muchachos, ustedes en casa hagan su pequeño cuadro también. Y este pequeño cuadro lo vamos a llenar como que es la literatura, es la fuerza de la palabra escrita o es lo bello de la palabra. Esas dos podemos definir, o lo bello de la palabra o la fuerza de la palabra. Pero esas son las definiciones. Ahora en lo que estábamos viendo de la tarea anterior, muchachos, la literatura se va a dividir en dos corrientes. Dos corrientes que una es americana y la otra es europea. Lo único que la americana es la que más se divide en varias partes, como ustedes lo pueden ver en este esquema. En la americana está lo de la precolombina, lo que ustedes acaban de hacer hace un par de días. La precolombina, la colonial, la independiente, la moderna y la de vanguardia. Pero cada una de ellas tiene sus subdivisiones. Ponete la precolombina, estás hablando de la literatura que vino desde los primeros habitantes que hubieron aquí en América y cómo se dio el lugar de conquista y el lugar de, ahí sí que, de las primeras civilizaciones. En la colonia ya estás hablando como parte de la literatura, estás hablando cómo vinieron los primeros habitantes de España a ocupar estas tierras. Esa fue la parte de la colonia. Y en la independiente fue cuando todo ese pueblo que estaba aquí en el valle de Guatemala, quiso asentar sus propias actas y sus propias partidas donde ellos quisieron ser independientes, totalmente independientes. Y la moderna, pues bueno, son todos los escritos que han habido después de toda esta serie, de lo precolombino, de la colonia, de la independiente. Todo lo moderno se puede decir que es como el centro de la literatura guatemalteca. Y la vanguardia, podemos citar a personas que han hecho los últimos escritos y han hecho las últimas novelas que en Guatemala se leen actualmente. Tal es el caso como de Miguel Ángel Asturias, tal es el caso de Virgilio Rodríguez Macal, de todos ellos podemos citar. Y en el lado de Europa solo hay tres corrientes. Solo tenemos la corriente de la colonia, de la industria y lo moderno. Recordate que estás hablando de las literaturas. Literatura de colonia, literatura de industria y literatura moderna. ¿Y cómo los puedes dividir? En literatura de la colonia los puedes dividir por los primeros asentamientos que hubieron en Europa, cómo ellos se fueron realizando y qué es lo que existió directamente en cada pueblo. En la literatura de la industria tiene un estrecho vínculo, una estrecha unión con la literatura directamente de la revolución industrial. Lo que nosotros vemos en historia o en sociales de las distintas épocas, aquí podemos ver la industria como parte de la literatura, pero que es muy llegada o es muy vinculada con la revolución industrial. A esta revolución industrial se le puede definir también por los primeros escritos que hubieron, ponete, como de las máquinas simples, de las máquinas compuestas, los primeros inventos que existieron. Y la moderna pues es todo prácticamente lo actual que nosotros tenemos o que en Europa se da, en Europa anglosajona. Jóvenes, les dejo aquí este pequeño esquema y por favor muchachos, ahí lo copian en su cuaderno pintado, bien colorido, bien estructurado, con todos sus cuadros y todas sus formas que ella tiene. Ahí te recordás de la definición y ahí te recordás de cuántos cuadros es lo que tiene. Gracias.